Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Los discípulos le dijeron: ahora sí que hablas con claridad y sin usar parábolas. Ahora vemos que lo sabes todo y no hay que hacerte preguntas. Ahora creemos que saliste de Dios. Y Jesús les respondió: ¿ustedes dicen que creen? Está llegando la hora, y ya ha llegado, en que se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo, aunque no estoy solo, pues el Padre está conmigo. Les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige ya hoy lunes, en la séptima semana del tiempo de Pascua de Resurrección en calendario litúrgico. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 29 al 33. Hoy tenemos que hablar, hermanos y hermanas, de que tú y yo nos superamos en Jesucristo el Señor, en que tú y yo vencemos en Jesucristo nuestro Señor, en que tú y yo estamos y estaremos en victoria en Jesucristo nuestro Señor, porque precisamente la palabra de Dios hoy nos recuerda que ya Cristo ha pasado por mucho de lo que nosotros hemos pasado, y tú y yo todavía no hemos pasado por unos dolores, por una pasión y por una muerte tan terrible como la de nuestro Señor Jesucristo. Y aún pasando por todo eso, Jesucristo es capaz de animar, es capaz de llenarnos de esperanza, de que si Él ha vencido al mundo, nosotros seremos capaces de vencer al mundo con las persecuciones y con todo cuanto venga por vivir y existir en este mundo. Y esa es la realidad, hermanos y hermanas. Tenemos que hablar de superarnos en Él, de tener esa fe inquebrantable, hermanos y hermanas, incólume, como la de Cristo nuestro Señor, columna, hermanos y hermanas, que nos sostiene y nos apoya a cada uno de nosotros ante todo lo que tenemos que enfrentar. Y aquí lo hemos dicho en varias ocasiones. Tú y yo, hermanos y hermanas, por el hecho de ser cristianos, no estamos excluidos de sufrir y de pasar por situaciones difíciles. Y cuando Cristo ha sido tan claro con nosotros en esto, cuando Cristo ha sido tan, hermanos y hermanas, capaz de ser transparente, de no quedarse con nada, de decir la verdad, lo hace con un propósito. No es para infundir miedo, no es para infundir, hermanos y hermanas, estados críticos de pánico en ninguno de nosotros. Se trata de prepararnos, se trata de alimentar nuestra fe para que podamos enfrentar cada uno de esos momentos. Y hoy vamos a sacar tiempo para entender esta palabra de Dios, porque una cosa es decir que creo en Cristo, que soy cristiano, que soy hombre y mujer de Dios, cuando todo marcha bien, cuando no hay peligro, cuando no hay desafíos, cuando no hay tentaciones, cuando no estoy pasando por la prueba de fuego, cuando no estoy pasando por el dolor y el sufrimiento. Una cosa es decir en esos momentos cuando todo marcha bien, creo en Cristo, tengo fe en Cristo, pero cuando se vira, hermanos y hermanas, el otro lado de la moneda, la otra cara, cuando estamos en el momento difícil, seremos capaces de sostener que todo lo puedo en aquel que me conforta. Esto es lo que nos explica hoy la palabra de Dios. En ambos lados, hermanos y hermanas, en las buenas y en las malas, hay que tener fe. En la oscuridad y en la luz, hay que tener fe. En el nombre de Dios, sostener esa fe, porque eso es lo que nos ayuda a estar en victoria. Así es que Jesucristo cree, así es que Jesucristo tiene fe. Por eso es bueno que imitemos la fe de Cristo, el creer de nuestro Señor Jesucristo. La idea fuerza para hoy, hermanos y hermanas, es esta: el miedo ante el peligro para muchos es más fuerte que la fe. Sí, hermanos y hermanas, y tenemos que vencer eso. Para algunas personas, hermanos y hermanas cristianas de fe, el miedo ante el peligro se presenta como algo mucho más fuerte que la fe. Y la fe entonces es vulnerable, es débil
está lacerada y en muchos momentos se puede hasta perder. Hoy en esta palabra, hermanos y hermanas, de nuestro Señor Jesucristo, a cada uno de nosotros, los discípulos le confiesan a Jesús que, wow, Señor, estás hablando claro. ¿En qué momentos de la vida, hermanos y hermanas, tú y yo no somos capaces de decir, wow, hoy leí la palabra de Dios y la entendí? Hoy fui al sermón y el sacerdote la explicó de tal manera que fue claro y la entendí. ¿En qué momentos de la vida, como los discípulos oyen el Evangelio que le dicen a Jesucristo, hoy nos damos cuenta de que tú lo sabes todo? ¿Ah? De que tú lo sabes todo, omnisciente. Hermanos y hermanas, los discípulos con esta confianza de que tú lo sabes todo, decirle a Jesucristo y confesarle a Jesucristo que tú lo sabes todo, es decirle, tú conoces lo que yo estoy pasando, cuando yo estoy bien, cuando yo estoy mal, cuando estoy en salud, cuando estoy en enfermedad, cuando estoy en un problema, cuando estoy en una alegría. Wow, Señor, tú lo sabes todo. Al igual que los discípulos, hermanos y hermanas, somos nosotros. Es más, los discípulos hoy dicen otra tercera convicción de fe delante de Jesucristo el Señor. Hermanos y hermanas, creen que Jesús viene de parte de Dios. No nos cabe duda, Señor, que la forma tan clara que tú nos has hablado y sabiendo ahora que conoces todo con una certeza increíble, es porque tú vienes de Dios. Son confesiones de fe, hermanos y hermanas, y en muchos momentos nosotros somos capaces de, igual que los discípulos, tener esta convicción de que Cristo es el gran poder de Dios. Cristo es la fuerza que nos mueve a cada uno de nosotros. Ahora, pero ¿en qué momento es que hacen esta convicción de fe en Jesucristo estos discípulos? Al igual que tú y yo, cuando todo está en calma, cuando todo está en paz, cuando hay tranquilidad, hermanos y hermanas, cuando las aguas están calmadas, cuando el viento sopla con una suave brisa, hermanos y hermanas, que nos trae hasta el aliento, el perfume y el aroma de las ricas rosas, hermanos y hermanas, ¿verdad? Ahora, Jesús sabe lo que está pasando aquí, como los discípulos han dicho que Él lo sabe todo, hermanos y hermanas, y los quiere preparar para que tengan esa misma convicción de fe cuando las cosas no están a nuestro favor, hermanos y hermanas, o cuando las aguas del río están revueltas o están subiendo a un nivel, hermanos y hermanas, que pueden ahogarnos, o cuando la barca se está sacudiendo por la tormenta a tal nivel que vamos directitos al naufragio, hermanos y hermanas. Eso es lo que quiere Jesucristo, prepararlos, hermanos y hermanas, para que en esos momentos donde ya están las cosas sucediendo de peligro, de amenaza, tengamos la misma postura que tenemos en la fe y en la convicción cuando todo marcha bien. Y ciertamente esos momentos es donde más necesitamos nosotros revestirnos, proyectar, testimoniar de palabra y de obra que creemos en Jesucristo, de que estamos claros en lo que nos ha dicho y creemos en eso, que lo sabe todo y que verdaderamente es el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador, hermanos y hermanas. Por eso Jesucristo le hace una pregunta a los discípulos que también nos la hace a cada uno de nosotros. ¿Ahora creéis? En este momento en que todo está bien, creen. Ahora son capaces de profesar la fe. Jesucristo les advierte, hermanos y hermanas, cuando la hora está por llegar o cuando la hora ha llegado, donde la situación de ellos y la situación nuestra es difícil, hermanos y hermanas, de enfrentar. Cuando esa situación se transforma en una situación retante, muchas personas dejan de creer. Muchas personas se les debilita la fe, o en algunos casos, como digo yo, pierden la fe. Se esfuma, hermanos y hermanas, la esperanza y la confianza ya no aparece. Esos son los momentos retantes. No es tanto cuando las cosas están bien, es cuando las cosas están a apuro. Porque, hermanos y hermanas, ya lo hemos dicho también, no es lo mismo llamar las cosas que verlas venir, ¿no? No es lo mismo yo decir, estoy preparado para enfrentarme a la muerte de mi padre, porque yo tengo fe en Cristo. Estoy dispuesto a prepararme a una enfermedad, porque todo lo creo en aquel que me conforta. Pero cuando llega el momento, hermanos y hermanas, empezamos a llorar,
empezamos a inquietarnos. Empezamos a buscar otras cosas que no son de Dios para calmarnos, para tener seguridad, para sentirnos ayudados. Esa es la pregunta, hermanos y hermanas. Ciertamente nos desviamos en muchos momentos de estas situaciones. Por eso es que decimos que en esos momentos a veces el testimonio es totalmente contrario al testimonio de cuando las cosas están bien o cuando las cosas están seguras. Jesús dice, hermanos y hermanas, que en esos momentos donde las cosas se ponen color de hormiga brava, cuando sube el agua a ese nivel que podemos ahogarnos, cuando estamos en el naufragio porque la situación matrimonial se complicó, porque la situación familiar está en su nivel más alto y con una sola gota de que pase algo se desborda la copa. En esas situaciones, hermanos y hermanas, nos vamos a dispersar cada cual por su lado. ¿Cómo le pasó a los discípulos, hermanos y hermanas? Cuando apretó la situación y Jesucristo fue, pues, arrestado, cada cual cogió por su rumbo, por su lado. Dejaron a Cristo solos. Hermanos y hermanas, Cristo se los recuerda, ¿no? Me van a dejar solo. Pero oiga, es increíble esto, que nosotros también en muchos de esos momentos, cada cual a veces cuando las cosas aprietan, cada cual coge su rumbo, su camino, y en muchos momentos hasta dejamos a Jesucristo solo. A Jesucristo no le preocupa tanto quedarse solo, hermanos y hermanas. Jesucristo tiene una fe tan grande que demuestra en este evangelio de hoy, que le dice, aunque ustedes me abandonen y aunque ustedes me dejen solo, a mí eso me es indiferente. Realmente, porque yo estoy con mi Padre. No estoy solo en verdad, yo estoy con mi Padre. Fíjate qué enseñanza nos da Jesucristo nuestro Señor, que no es cuestión de bajarnos de grado a nosotros o de desentenderse de cada uno de nosotros porque lo abandonamos, porque lo dejamos y lo dejamos solo. No, es cuestión de dejarnos saber que eso no impacta tanto. ¿Por qué? Porque el que tiene a Dios, hermanos y hermanas, aunque se encuentre en una situación solo, nunca se verá abandonado. Nunca se verá falto de auxilio o de ese apoyo que necesitamos para salir en victoria y triunfante. Y por lo tanto, ¿qué aprendemos con eso? Pues hermanos y hermanas, Cristo puede quedarse solo porque nosotros no estamos con Él. Pero también nosotros nos quedamos solos porque no estamos con Él. Y ese es el peligro, ¿no? Cuando abandonamos a Jesús, porque el miedo al peligro, hermanos y hermanas, comienza a darse en un escenario que es más fuerte que la debilidad en la fe que yo tengo, que la fe inmadura e infantil que yo tengo. Por eso es que Jesucristo nos recuerda hoy, hermanos y hermanas, que se pierde la paz en esos momentos. La paz es lo que a nosotros nos da tranquilidad. Cuando yo estoy en Dios, cuando yo estoy en Jesús, cuando yo estoy en las cosas del Padre, hay paz, tranquilidad, seguridad. Hermanos y hermanas, pienso claramente, medito las cosas antes de actuar, confío en que todo saldrá bien. Esa paz se pierde cuando abandonamos los caminos de Dios. De una paz, hermanos y hermanas, que trae esa calma y que nos hace llegar a la victoria de las luchas de la vida, porque Cristo hoy es capaz de decirlo. Con todo eso de la persecución por lo que sea, eso se envuelve en una lucha, hermanos y hermanas, a diario en muchos de nosotros. Hay luchas en el matrimonio, hay luchas en la familia, hay luchas en la comunidad cristiana, hay luchas en el trabajo, hay luchas en la política, hay luchas en el deporte. ¿Dónde no hay luchas, hermanos y hermanas? Por eso es que Cristo dice, tendremos luchas. Y la solución Cristo la pone en que nos armemos de valor. Ármate de valor en esos momentos, hermanos y hermanas. Llénate de ese valor. Porque Él ha pasado, hermanos y hermanas, o Cristo pasará en lo que le está diciendo a los discípulos, lo mismo en ese momento. Y aunque lo abandonen, lo traicionen y aunque lo nieguen, hermanos y hermanas, como Dios Padre está con Él, Él es capaz de vencer al mundo. Fíjate todo lo que Jesucristo nos ha dicho hoy, hermanos y hermanas. Todas estas cosas sucedieron antes del Viernes Santo. Todas estas cosas, hermanos y hermanas, sirven de preparación particular con los discípulos para que puedan enfrentar lo que está por venir. Y no solo, porque ya veremos el domingo, viene la fuerza de lo alto, como estábamos diciendo ayer domingo.
Hermanos y hermanas, cuando llegan esos momentos de prueba, la prueba difícil, piensa en un momento de prueba para ti. O piensa si estás hoy en un momento de prueba. Si tu matrimonio está en un momento de prueba, si tu familia está en un momento de prueba, si tu comunidad cristiana está en un momento de prueba, si tu iglesia está en un momento de prueba, si tú como persona estás en un momento de prueba, tus hijos, alguien, hermanos y hermanas, piensa por un momento si estamos en esa prueba. Esas pruebas son la hora nuestra, de la que habla Cristo, ¿no? Esa es la hora. Y de la forma en que manejemos el momento de la prueba de fuego, el momento de la hora nuestra, puede ser ahora, y si lo estás viviendo, que sea de bendición lo que estamos diciendo, hermano, ahí es que se revela, ahí es que se testimonia si creemos o no creemos en Cristo. Ahí es que se revela si tenemos fe o no tenemos fe. Ahí es que damos testimonio de que verdaderamente Jesús habló claro, porque lo entendí y lo puse en práctica. Ahí es que nos damos cuenta de que Jesucristo lo sabía todo, lo bueno y lo malo, lo que nos iba a suceder y lo que no nos iba a suceder. Ahí es que se da ese testimonio. Ahí, hermanos y hermanas, es que se da el testimonio de que yo creo en un Hijo de Dios enviado por Él, mi Salvador, Jesucristo el Mesías, el Señor, en quien yo tengo fe. Ese es el momento, hermanos y hermanas, en que se revela ante el mundo y ante la situación la grandeza que yo llevo dentro. Y la grandeza de Cristo es mucho más grande que lo que está allá afuera, gloria a Dios. Esa es nuestra fe, hermanos y hermanas. Como discípulos de Cristo, tú eres discípulo de Cristo. Tú eres discípula de Cristo. No solamente papá y mamá, esposo y esposa, feligres, eres discípulo de Cristo. Sigues al Maestro Jesucristo el Señor y te instruye, se alimenta de su palabra para que nos alimente también la vida espiritual. Ahora, la preocupación de Jesucristo nuestro Señor es que en esos momentos, hermanos y hermanas, imagínate, lo que Cristo quiere saber es, ¿será el testimonio mío inmaduro? ¿Será mi testimonio insuficiente, débil, hermanos y hermanas? ¿Un testimonio de fracaso? ¿Será acaso ese miedo el que nos lleve a nosotros a caer en ese escándalo? Porque eso es un escándalo. Eso es un bochorno para los cristianos. Que en el momento de la prueba estemos llorando en una esquina. Que en el momento de la prueba estemos buscando, hermanos y hermanas, soluciones en el alcohol. O buscando, hermanos y hermanas, escapes para no enfrentar las realidades. Huyendo, escapando, soltando las cosas, dejando el arado donde hemos puesto las manos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ser cristiano, hermanos y hermanas, es un riesgo. Asúmelo. Es un riesgo. Tener fe, hermanos y hermanas, es creer sin haber visto. ABC cristiano es creer sin haber visto. ¿Y por qué te digo esto, hermanos y hermanas? Porque nosotros nos acercamos a la gente en dirección espiritual, el sacerdote, para decirle, ¿sabes qué? Hermanito y hermanita, matrimonio, familia, hijo, papá y mamá, no te preocupes, confía en Él. ¿Creemos nosotros en eso? Cuando el padre, cuando el amigo, cuando el ministro nos dice, no te preocupes, confía en Él. Cuando el fuego está vivo, cuando las aguas están turbulentas, cuando, hermanos y hermanas, el viento azota con fuerza huracanada, la falta de valor, hermanos y hermanas, nos lleva en muchos momentos a abandonar nuestra fe. La falta de seguridad en la palabra de Dios viva. Nos dicen en unos momentos, hermanos y hermanas, te irá bien en el nombre de Dios. No te preocupes. ¿Qué quiere decir eso, hermanos y hermanas? ¿No? Algunos vienen y nos dicen en ese momento, oye, ten fe. Con eso lo resuelven todos, decimos nosotros. Oye, ten fe y vas a tener salud en medio de esa enfermedad. Ten fe y va a aparecer la solución. Cree en Él, cree en Dios y tú verás cómo eso se resuelve. No te preocupes. Confía. Se te va a dar eso que tú tanto deseas en el nombre de Dios. Ponlo en el altar de Dios. El peligro con todo esto es, hermanos y hermanas, que cuando no creemos
en esas frases, que son frases para animarnos en la fe, para hacerlas nuestras y para creer. No son frases mágicas, ¿verdad? Hermanos y hermanas, no son frases mágicas como abracadabra y pum pum, ahí sucedieron las cosas. No, son frases que estimulan a que yo entre en una comunión con Dios, en una intimidad con Dios de fe, esperanza y convicción. Porque si no lo hago, va a entrar la inseguridad, hermanos y hermanas, la desconfianza, la falta de esperanza. ¿Y sabes qué? Abandonamos a Dios y buscamos otras cosas que en el mundo nos dicen que nos van a resolver y nos van a ayudar. Es cierto que en el mundo pueden haber cosas que al complementarlas con mi fe y mi espiritualidad me van a ayudar, porque necesito, hermanos y hermanas, para la salud, también que un médico me atienda, también que un médico me opere, también que un médico me revise, ¿verdad que sí? Pero yo tengo fe que ese médico sea iluminado por Dios, que esos medicamentos trabajen como tienen que trabajar. Podemos combinarlo. Lo que no podemos hacer es dejar a Dios a un lado, a Jesús, y me voy con la seguridad que me brinda el mundo para solucionar mi problema, para salir del aprieto en el que estoy, para que este apuro de mi vida no siga inundando de agua mi cuarto. Cuidado cuando dejamos a Dios y nos vamos solitos con las cosas, las promesas, las seguridades que nos hace el mundo. Por eso es que decimos con idea fuerza, hermanos y hermanas, el miedo ante el peligro para algunas personas es mucho más fuerte que la fe. Tenemos que trabajar con el sentido de peligro, hermanos y hermanas. Ponte eso en la agenda de tu vida espiritual, en la agenda de cuando lees la palabra de Dios, en la agenda de cuando comulgas el cuerpo de Cristo, cuando haces examen de conciencia, cuando te vas a orar en silencio, donde solo tu Padre del cielo te puede ver. Trabaja con el sentido de peligro, porque el sentido de peligro para muchos los ha alejado de Dios. Cuando estamos con Dios tenemos que ser inteligentes, hermanos y hermanas. Busca el sentido de inteligencia de la fe y la capacidad de resiliencia que a ejemplo de Cristo tenemos que seguir nosotros. ¿Te acuerdas de la resiliencia? Hacer de tripas corazones, sacar lo bueno de la situación negativa, adversa o mala. Sí, hermanos y hermanas, de eso se trata. Hoy Cristo es un Cristo de victoria, hermanos y hermanas, un Cristo victorioso. Y si el maestro está en victoria, los discípulos están en victoria. Y si el pastor está en victoria, las ovejas están en victoria, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a llegar a una conclusión hoy, hermanos y hermanas. Y la conclusión quiero sacarla de la primera lectura de hoy, que es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, con una intervención de San Pablo en el capítulo 19, versículos 1 al 8. Y vamos a hacer un ejercicio para terminar en forma de conclusión. Yo quisiera que tú te imaginaras que pasando tú por tu prueba de fuego, de dolor, por tu situación difícil, de apuro, hermanos y hermanas, tienes la oportunidad en tu vida, imagínate esto como una dinámica, de que con quien tú vas a hablar de tu situación es San Pablo. Imagínate que tuviéramos una oportunidad, de que cuando yo voy a buscar la ayuda es San Pablo el que está al lado mío y que tengo la oportunidad de hablar con él. Y empiezo, hermanos y hermanas, a desahogarme con San Pablo, a decirle el problema que yo tengo matrimonial, el problema familiar, el problema como persona, el problema como cristiano, la situación difícil que llevo como cura, como hermana religiosa, como líder de grupo, como profesional, como obrero, como vecino, como ama de casa, como amigo, como amiga. Tienes esa gran oportunidad, hermanos y hermanas. Entonces imagínate que cuando tú terminas de hablar, Pablo te hace las preguntas que le hace a aquella gente en aquel tiempo en la palabra de Dios hoy, en Hechos de los Apóstoles. Imagínate que Pablo te preguntara después que tú terminas, oye, ven acá, ¿tú has recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe? Imagínate que Pablo te hace esa pregunta. Ven acá, ¿tú has recibido el Espíritu Santo cuando aceptaste la fe?
Porque esta gente de aquel tiempo le dijeron a Pablo o le contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de ese Espíritu Santo. Imagínate que Pablo te pregunte como le preguntó a aquella gente, ¿y qué bautismo tú recibiste? ¿Qué bautismo tú recibiste? Y fíjate por la línea que vamos, porque de Dios es que viene la victoria, la fuerza, hermanos y hermanas. ¿Y qué bautismo tú recibiste? Ellos le dijeron, nosotros recibimos el bautismo de Juan. Y Pablo los aguanta. Pero un momento, el bautismo de Juan era un bautismo intermedio. No quiere decir que no era válido, no quiere decir que no era bueno, no quiere decir que no tuviera bendiciones, pero era un bautismo intermedio en preparación para el Mesías. El bautismo auténtico, preferencial, constitutivo de la fe, es el de Jesucristo nuestro Señor, que no solamente es de agua, sino del Espíritu Santo de Dios. Imagínate. ¿A qué conclusión podemos llegar con esa primera lectura, hermanos y hermanas? ¿Qué nos falta? Para estar en victoria, tienes que saber el bautismo que has recibido junto a tu confirmación. Y esta lectura nos prepara para el domingo de Pentecostés, porque es Pentecostés lo que hace hoy en día la presencia real, espiritual de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, comenzando por el sagrado, hermanos y hermanas, la sagrada presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar, obra del Espíritu Santo de Dios, que es Jesucristo en esa forma espiritual, hermanos y hermanas. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos si nosotros, hermanos y hermanas, hoy en día somos de los cristianos que tienen la percepción de que el mundo, hermanos y hermanas, de la fe en Cristo se está debilitando. El mundo en el que tú y yo vivimos. Las noticias que tú y yo escuchamos a diario, por prensa, radio, televisión, hermanos y hermanas, nos hablan de que hay poca fortaleza en la gente, hermanos y hermanas, ante los desafíos cruciales de la vida. Y muchos han dejado de vivir en sintonía con los criterios evangélicos de la fe. Eso es lo que lleva a estas consecuencias. Incluso, hermanos y hermanas, a privarse de la vida ante situaciones que creen que no tienen nunca solución y que dominan y son más fuertes que lo que yo puedo hacer. Por eso es que muchos ven, hermanos y hermanas, cuando tienen fe débil o la han perdido, que no hay un futuro claro. No hay algo que viene, que sea claro para mí. No olvidemos hoy, hermanos y hermanas, la victoria de Cristo el Señor. No te olvides de la victoria de Cristo el Señor. Él es preciso en su palabra y nos dice, he vencido al mundo. He vencido los obstáculos del mundo. He vencido los límites del mundo. Ánimo, dice Él, yo he vencido al mundo. Hoy Pablo, en la primera lectura, y hoy Jesucristo en el Evangelio, hermanos y hermanas, de lo que nos hablan es de que Cristo nos dice, tú te puedes superar en mí. Padre, madre, te puedes superar en mí. Matrimonio, esposo y esposa, te puedes superar en mí. Todos nos podemos superar en mí. Y Pablo, hermanos y hermanas, nos dice, nosotros nos podemos superar en Él. Ya cuando Él no está físicamente, nos podemos superar en Él. Fíjate, son buenas noticias. De hecho, Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 37, dice, sobre todas estas cosas triunfamos por aquel que nos amó. Sobre todo cuanto te está afligiendo en esta hora que es la hora tuya, en lo que sea, hermanos y hermanas, nosotros estamos en victoria y vamos a triunfar por la fe que tenemos en Cristo el Señor, porque Él nos amó. No nos va a dejar solos, ¿no? Recuerda, hace poco aquí estábamos celebrando precisamente la visitación de María a Isabel. Acuérdate del Magnificat de María en el capítulo 1 de San Lucas, versículo 49. Él en nosotros ha hecho cosas grandes. Él en nosotros ha hecho cosas grandes. Amén y amén. Pues lo dejamos ahí, hermanos y hermanas, este lunes de bendición y esta semana vamos con fuerza espiritual a enfrentarnos a lo que sea en el nombre de Dios, siempre acogiéndonos a su voluntad, que es la que tenemos que recibir. Hoy nos vamos en oración, hermanos y hermanas, al terminar la meditación y la reflexión con el Salmo
67. Nos unimos al salmista en oración al Señor. Oremos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana con un nuevo evangelio, meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy y siempre, en el nombre de Dios, para la gloria de Dios y la honra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos y hermanas, te va a ir bonito, hermana, te va a ir bonito. Pero sobre todo, oye, vas a ser bendecida, vas a ser bendecido en el nombre de Dios. Te espero mañana.